En este video que están viendo con sus bellos ojitos les voy a contar un caso por cada estado de la República Mexicana, empezando en Baja California Sur y terminando en Quintana Roo. Quise hacer una mezcolanza entre casos históricos, casos virales, casos poco conocidos, casos muy conocidos, siempre evitando que sean casos muy recientes para evitar que este video se convierta en un video porno miseria, de esos que abundan ahorita en YouTube que dicen México da miedo. Y cuando te metes al video son puras noticias de prensa roja súper morbosas. En este video quise poner casos que van desde 1940 hasta años más recientes como el 2023. Dejen en los comentarios si conocían alguno de estos casos, si no los conocían, si su tatarabuelo participó activamente o si tienen alguna sugerencia de algún suceso que pueda poner en una segunda hipotética parte. Ya saben que en esta sección de comentarios cualquier cosa es bienvenida. Incluso pueden poner si les gusta mi playera, si no les gusta, si les gustan mis lentes, si no les gusta. Jonathan era un joven abogado, definido por sus familiares como una persona inteligente. Una noche, de la nada, como es típico en México, se desató un intercambio de fuego en las calles. Jonathan recibió varios impactos en el cuerpo que acabaron con su vida. Posterior a su deceso, se dice que hubo un encubrimiento, ya que la escena había sido alterada. Presuntamente, habían involucrados familiares de gente poderosa. El padre de Jonathan ha pasado más de una década poniendo mantas y protestando en cada visita presidencial. A día de hoy, tras más de 15 años, el caso sigue abierto y no hay ningún culpable. Tristemente, Tijuana es una ciudad acostumbrada a la violencia, pero en febrero del 2020, el caso de Marbella Valdés, una estudiante de Derecho de 20 años, mostró otro tipo de violencia igual de aterradora. Marbella desapareció un 2 de febrero y su cuerpo sin vida fue encontrado en un basurero clandestino. En el funeral asistieron amigos y familiares, pero había una persona extraña llamada Juan, uno que lamentaba la pérdida de Marbella y vestía con una playera que decía "ni una más". Resulta ser que Juan era el que le había quitado la vida a Marbella. Era un hombre de 40 años que se había obsesionado de una forma bastante enfermiza con ella. Le había hackeado sus redes sociales, la había rastreado con un GPS y le quitó la vida de la forma más atroz posible. Juan fue sentenciado a 40 años en prisión. Este caso parece sacado de una película de terror. Eran 4 hombres que operaban en el desierto. Había rumores de que eran homosexuales, por lo que fueron marginados de sus comunidades. Creían fuertemente en la brujería. Según ellos, para protegerse y ganar poder, debían eliminar a sus enemigos, que la mayoría de veces sus enemigos nomás eran gente que les caía mal o viajeros random. A sus víctimas les quitaban la vida de una forma muy cruel, y se les atribuyen 7 víctimas, aunque se cree que pudieron ser más. Fueron sentenciados a 30 años de prisión en 1950. 2 de ellos fallecieron en prisión debido a la tuberculosis, y los otros 2 cumplieron su condena, salieron y ya no se supo más de ellos. Andrés Ulises atraía a hombres jóvenes y vulnerables que tenían problemas con las sustancias prohibidas. Les prometía que en su casa les daría más de esas sustancias. Una vez en su casa les hacía todas las porquerías que ustedes pudieran imaginarse. Después de esas porquerías les quitaba la vida. Enterraba los huesos en su propiedad y todo lo demás lo aventaba a la basura. Se le atribuyen 3 víctimas, pero se cree que pudieron ser más de 12. Fue sentenciado a 120 años de prisión en el 2015. Registrada como la peor tragedia ferroviaria en México y ocurrida en 1972, un tren lleno de peregrinos regresaba de las fiestas de Francisco de Asís y en su trayecto se descarriló en una curva. Se tiene un registro de que fallecieron 234 personas, aunque se cree que pudieron ser muchas más, porque el tren iba con más personas de las que tenía permitido, llevando un total de 1,500 pasajeros. Hubieron muchos cuerpos que se quedaron irreconocibles y que nunca pudieron ser reclamados. Lo más oscuro no fue eso, tristemente. Lo más turbio y lo que más causa impotencia es que se dice que el maquinista iba ebrio y con mujeres en su cabina. Como típico caso en México, los aparentes culpables quedaron absueltos y nunca hubo un culpable de esta negligencia.
Alfredo Ballí era un médico de clase alta, elegante y educado según lo describe la gente de 1959. Yo no le veo nada de elegante a este güey. Tras una discusión con su pareja sentimental, le aplicó una inyección para dormirlo. Luego lo cortó en varios pedazos perfectamente simétricos y lo fue a enterrar a un rancho. Posteriormente fue sentenciado a 20 años de prisión. Salió y siguió ejerciendo como doctor durante los años 80 y 90 y falleció recién en el 2009 por causas naturales. Si les suena familiar la historia es porque Thomas Harris lo tomó como inspiración para escribir a Hannibal Lecter. Esta historia empieza con dos estafadores en 1962, dos estafadores que llevaban el apellido Hernández. Llegaron a una comunidad muy pobre y aislada engañando a gente, diciendo que eran profetas y dioses incas. Para hacer el engaño más creíble contrataron a Magdalena Solís, una mujer que vendía su cuerpo que venía de la ciudad, para que fingiera ser la reencarnación de una diosa maya. El problema es que Magdalena estaba tan deschavetada que se creyó el papel. Bajo el efecto de sustancias cochinas que ustedes nunca deberían probar, tomó el control de la secta y reclamó tributos de sangre. Iniciaron rituales horribles donde golpeaban, vejaban, quemaban y le quitaban la vida a los que ella consideraba pecadores. Una de las cosas más horribles que hacían es que preparaban una bebida mezclando sangre de pollo, sustancias cochinas y sangre humana. Los miembros de la secta de Magdalena Solís debían beber esa cosa espantosa. Se le atribuyen 8 víctimas y fue sentenciada a 50 años de prisión. Luis Oscar tenía un odio profundo hacia las mujeres, que según sus declaraciones, nació de sus traumas familiares en su infancia en Durango. Eso hizo que empezara a buscar mujeres que transitaban solas por las calles o que vendían su cuerpo. Cuando se ganaba la confianza de las mujeres que transitaban por las calles o cuando contrataba los servicios de las mujeres que vendían sus cuerpos, las llevaba a hoteles que no llegaban ni a 3 estrellas y acababa con sus vidas de la forma más ruin posible. Luego aventaba los restos a tinacos y es por eso que se le apodó como el asesino del tinaco. Fue capturado en el 2016 y se le condenó a 200 años de prisión por la aterradora cifra de 16 víctimas. Todas eran mujeres. Filiberto tenía el disfraz perfecto. Era exmilitar, maestro de karate y lo más escalofriante, maestro de catecismo en su iglesia local. Se ganaba la confianza de los padres y de los niños. Aprovechando esa autoridad moral, secuestró a 5 personas, de las cuales 4 de ellas eran infantes y la otra era una mujer adulta. Les hacía todas las marranadas que podrían imaginarse. Luego tiraba los cuerpos sin vida en campos de caña de azúcar. Hizo sus atrocidades durante años y las autoridades no hicieron nada al respecto. Era una mente criminal de manual, ya que él mismo participaba en las búsquedas de las personas que él mismo había desaparecido para seguir con su fachada de persona buena. Fue arrestado en julio del 2014. El mata indigentes, como se le apodó en la prensa, operó durante 2 meses en Jalisco. Como bien dice su nombre, se dedicaba a quitarle la vida a personas que no tenían casa. Su periodo de actividad fue en el año de 1989 y se le atribuyen al menos 9 víctimas. Para llevar a cabo sus labores, hacía uso de un objeto de fuego de origen italiano y hubo una ocasión en donde un crimen lo cometió en plena vía pública a plena luz del día. Habrán notado que no puse aquí en sus bellas pantallas alguna imagen de su cara, y es que este asesino jamás fue localizado. No se sabe quién era y por qué tenía esa extraña fijación con las personas que no tenían un hogar. Algo curioso es que en el año 2018 y 2024 se cometieron crímenes bastante parecidos, los cuales no se sabe si fueron perpetrados por la misma persona. La resolución de este caso es reciente, en este año 2025, pero realmente ocurrió en 1999. En noviembre del 99, el cuerpo sin vida de Dylan, una personita que apenas tenía 4 de haber llegado a este mundo, apareció en un contenedor de basura en Aguascalientes. La pareja responsable, quienes eran la madre de Dylan y el padrastro de Dylan, huyeron y evadieron a las autoridades durante 25 años, cambiando de residencia a distintos estados de México antes de establecerse en Chetumal, Quintana Roo, en el 2002. El caso indica
indignó muchísimo. Hasta le hicieron un capítulo en Mujer Casos de la Vida Real. Cualquier dato que ustedes tengan sobre el caso que vimos pueden ayudar a que las autoridades castiguen al sádico asesino de un pequeñito inocente que aún no ha sido identificado. Así que, si ustedes saben algún dato, será de gran ayuda. Y ahora veamos el caso. De manera reciente, a principios de año, por fin pudieron detenerlos. Es sumamente indignante que hayan tardado 25 años en detenerlos. No escaparon del país, no se cambiaron los nombres, estaban ahí como si nada, viviendo una vida normal. Aunque aún no tienen sentencia, es al menos un poco tranquilizador que por fin estén detenidos. Nos vamos al año 1954 y les voy a contar la historia de las Poquianchis. Eran 4 hermanas y se dedicaban a manejar lugares donde había damas que vendían su cuerpo. Pero manejando estos lugares manejaban también una red de esclavitud gigantesca. Iban a comunidades rurales y convencían a mujeres para que se unieran y se hicieran damas que vendían su propio cuerpo. A todas las mantenían sedadas y golpeadas. Si alguna de estas mujeres quedaba embarazada, cuando nacía la criatura se dedicaban a quitarle la vida. Se estima un total de 150 víctimas y fueron condenadas a 40 años de prisión. Actualmente las 4 hermanas están sin vida. Su reinado del terror duró aproximadamente unos 10 años. Sé que esta imagen les va a dar pesadillas, pero les juro que la historia es aún peor. Su nombre era Claudia, una mujer sumamente respetada, ex reina de belleza, de mis pesadillas, maestra de catecismo y dueña de una tienda de ropa. Tras divorciarse, comenzó a sufrir un deterioro mental severo. Decía que se había enamorado de un sacerdote y que escuchaba voces de ángeles y demonios. La madrugada del 24 de abril de 1989, sufrió un brote psicótico total. Tomó 3 objetos punzocortantes y le quitó la vida a sus 3 hijos mientras dormían. Después de hacer eso, limpió la escena y se volvió a acostar con ellos diciendo que los había mandado a un lugar mejor. Fue sentenciada a 30 años. Cumplió su condena y fue liberada en el 2019. Actualmente sigue viviendo en Querétaro bajo cuidados especiales y su antigua casa es una especie de sitio turístico popular. Este caso yo no lo conocía, pero según reportajes que pude leer, más que un accidente se considera una masacre. En una Pachuca de 1920, a las 6 de la mañana ocurrió una explosión en una mina llamada El Bordo. Había decenas de mineros trabajando en el interior. Los dueños de la mina, los cuales eran gringos, al ver que el fuego se estaba descontrolando, tomaron una decisión sumamente egoísta únicamente para proteger su dinero y ordenaron tapar las ventilaciones de la mina para ahogar el fuego y dejarlo sin oxígeno. El problema es que al dar esa orden, ellos mismos sabían que aún había muchos mineros ahí encerrados. La mina se reabrió 7 días después y encontraron 87 cuerpos calcinados. De esos 87 cuerpos, casi ninguno se podía identificar. De manera milagrosa sobrevivieron 7 personas. Esta señora era conocida cariñosamente como Mamá Rosa. Era sumamente querida y respetada debido a que tenía un albergue donde recogía a infantes que vivían en la calle y a huérfanos. Su albergue se llamaba La Gran Familia y recibió la visita de líderes internacionales, entre ellos la reina Isabel. En el 2014, el ejército registró su albergue y encontraron 600 personas viviendo en situaciones desastrosas, con falta de higiene y cuidados básicos. Desde recién nacidos hasta señores y señoras de 40 años. Eran obligados a pedir limosnas en las calles. Vivían entre ratas, chinches y basura. Los bebés que nacían en el albergue eran registrados como hijos de Mamá Rosa para que nadie pudiera reclamarlos y que le pertenecieran para siempre. Muchos de sus seguidores no creyeron en esas acusaciones y le pidieron justicia. Las autoridades no pudieron ponerle sentencia debido a su edad, pero sus colaboradores sí se fueron a la cárcel. Mamá Rosa falleció en el 2018. Ay, mi bello Atizapán. Siempre digo que soy de ahí y realmente nunca he ido. Este es considerado uno de los mayores asesinos seriales en la historia moderna de México.
así que tenía que ponerlo sí o sí. Reinaldo no era un vagabundo ni un pandillero, era un adulto mayor de 72 años, amable, que saludaba a los vecinos y hasta fue presidente del comité vecinal. Hago hincapié en que saludaba a sus vecinos porque la neta ni yo lo hago. Tras su fachada de señor bueno se escondía un monstruo. Llevaba a mujeres a su casa a base de engaños, les quitaba la vida de la forma más horrible imaginable y enterraba los huesos en su casa. Guardaba libretas con los nombres, el peso de las partes del cuerpo de sus víctimas y hasta maquillaje como trofeos. Se cree que operó impunemente durante 30 años. Llegamos a mi natal Ciudad de México, tierra de la torta de tamal. Fue difícil escoger entre tantos casos que han pasado en esta ciudad, pero me decanté por uno de una fecha más antigua, específicamente del año 1942. El sujeto que están viendo en sus pantallas que tiene cara de papanatas es Goyo Cárdenas, conocido popularmente como el Estrangulador de Tacuba. Era un estudiante sumamente inteligente que estaba cursando una carrera de ciencias químicas en la UNAM. En una racha de locura que le dio de repente, le frenó la respiración a 4 mujeres, una de ellas era su propia novia. Enterró los cuerpos sin vida en el jardín de su casa ubicada en Tacuba. Lo arrestaron y estando en prisión se convirtió en una eminencia sumamente respetada. Aprendió derecho y leyes y se volvió en una especie de abogado de los presos. Fue sacado de prisión por el mismísimo expresidente Echeverría y se encargó de que la sociedad mexicana lo viera como un héroe debido a su redención y a su rehabilitación en la sociedad. Posteriormente fue invitado a formar parte de la Cámara de Diputados, una completa estupidez. Goyo falleció en el 99 y se fue de este mundo siendo considerado todo un héroe de la patria. Puebla, tierra de las maravillosas semitas, también fue tierra de un asesino serial que operó durante los años 90. Su nombre es Ángel Maturino, apodado como el asesino del ferrocarril. Es responsable de al menos 15 personas que quedaron sin vida tras tener contacto con él. Nació en Puebla, pero la mayor parte de su actividad fue en Estados Unidos, donde se le conocía como The Chuchu Man. Era una persona sin casa, por lo que le quitaba la vida a gente para robarles comida y objetos valiosos como joyas. Durante un tiempo fue uno de los hombres más buscados por el FBI. Fue detenido en el 99 y le pusieron la inyección letal en el 2006 allá en Texas. Daniel Arismendi, conocido como el Mocha Orejas, fue de las primeras personas que convirtió el secuestro en un negocio. En 1998 secuestraba personas y si la familia no pagaba rápido, le separaba una oreja a la víctima y la enviaba por correo o la dejaba en un lugar público para que la familia la recogiera. No sentía empatía alguna. Veía a las víctimas como mercancía que se echaban a perder si no pagaban. Acumuló millones de dólares en efectivo que escondía en paredes y tinacos. Cuando fue arrestado fue condenado a 390 años en prisión. Hace apenas unos días de la publicación de este video, una jueza absolvió de muchos cargos al Mocha Orejas debido a falta de pruebas. Aunque eso no signifique que mañana mismo podría ser liberado de prisión, sí da bastante miedo en saber qué podría pasar. Jesús Guillermo López González no era un criminal, era un trabajador de 40 años, padre de familia y que llevaba ya 10 años trabajando repartiendo medicinas en su pueblo. Llegó al pueblo en su camioneta típica para surtir de medicinas a las farmacias locales. En el 2016, mientras buscaba una dirección, fue señalado erróneamente por una infante de que la había intentado secuestrar. Inmediatamente la gente se encendió y fue directo contra él. La policía intentó cubrirlo pero fue en vano. La turba enojada logró atraparlo y le hicieron las cosas más horribles que podrían imaginarse. La empresa para la que trabajaba Guillermo lanzó un comunicado en donde expresaba que rechazaba las acusaciones que le habían hecho a su empleado, diciendo que era una persona ejemplar. Se abrió una carpeta de investigación, pero como un montón de personas participaron activamente en el linchamiento, entonces no pudieron arrestar a nadie. No hubo ningún culpable.
Evangelina no era una desconocida, había sido coronada como reina del Carnaval de Veracruz en 1983, el evento más sagrado e importante del estado. Era una celebridad local, amada por su belleza y su carisma. Años después de estar en la cima, sumida en una crisis de dependencia a sustancias feas y a su esquizofrenia diagnosticada, cometió algo horrible. En su departamento le quitó la vida a sus 2 hijos pequeños, los separó en partes y los enterró en las macetas de su balcón. Las macetas permanecieron ahí durante días, hasta que el olor fue tan fuerte que alertó a los vecinos. Evangelina fue sentenciada a 20 años en prisión. Gumaro de Dios Esteban, aparte de tener un nombre bien feo, era un exmilitar con problemas mentales que vivía en una playa de Tabasco. Tenía una pareja / amigo, su relación era muy rara, al cual apodaban como El Jaibo. Un día de repente Gumaro le quitó la vida a El Jaibo por una discusión que habían tenido. Eso no es nada, después empezó el verdadero terror. Cocinó partes del cuerpo del Jaibo, se las comió y guardó unos restos como provisiones. Cuando lo entrevistaron dio unas declaraciones que helaron a la prensa de los 70s. Dijo que tenía hambre de hombre y que sentía que al comer a su compañero seguía viviendo dentro de él. Después de eso llegó a creer que estaba embarazado de su amigo. Se le diagnosticó esquizofrenia paranoide y debido a ese diagnóstico pasó sus últimos días en un manicomio y no en una prisión. Jimmy Virgilio le quitó la vida a su novia Wendy Lizeth tras una discusión por celos en el 2012. Posteriormente separó el cuerpo en varias partes y grabó todo el proceso con su celular. El detalle más perturbador es que, según las investigaciones y su propia confesión inicial, cocinó y se comió el corazón de Wendy. Ella apenas había cumplido 19 años. Lo que no se comió fue metido en bolsas de basura y las dejó en varias partes de Tuxtla. El 12 de febrero del 2019 fue liberado mediante un amparo, cosa que generó un montón de controversia y gracias a la presión social lo devolvieron a su celda, afortunadamente. Campeche siempre figura como uno de los estados más seguros según el INEGI, pero es inevitable que salgan cosas como las que les contaré a continuación. Sé que dije que iba a intentar no tratar temas recientes en este video, pero me sorprende lo poco que se habló de este caso. Al menos yo no lo conocía. Y los videos de los portales de noticias que han cubierto esta nota tienen muy pocas reproducciones. Esta chica de nombre Susan Sarabia denunció que un grupo de hombres, aparentemente hijos de políticos, la habían agredido de esa forma que nadie quiere que te agredan. Permaneció en el anonimato hasta que vio que las autoridades presuntamente los estaba encubriendo y salió a hablar y dar su testimonio. Dice que hay otras 7 posibles víctimas. A día de hoy, aparentemente el caso está parado y varios de los hombres denunciados están prófugos. Este hombre es Mario Alberto Zulú Canché, un hombre de apariencia inofensiva que trabajaba como intendente. Detrás de esa fachada escondía una pulsión depredadora. Su modus operandi no requería armas de fuego ni tecnología, sino engaños y fuerza bruta. Acechaba a chicos de preparatoria, ganándose su confianza con ofertas de trabajo o ayuda, para luego llevarlos a terrenos baldíos en las orillas de la ciudad. Ahí les hacía las porquerías más horribles que podrían imaginarse. La policía logró capturarlo, y sabiendo que iba a pasar sus últimos días pudriéndose en la cárcel, una mañana del 30 de agosto del 2008 decidió quitarse la vida. Sukar Kuri, un empresario libanés millonario, usó su poder en Cancún para crear una red para hacer cosas asquerosas a infantes. En esta red se cree que actuaba gente muy poderosa. Sukar Kuri engañaba a familias pobres o destructuradas para poderles raptar al más pequeño de la familia. Su crimen no fue un evento aislado, fue sistematizar el abuso bajo la protección de políticos poderosos. Gracias a la periodista Lidia Cacho, todo salió a la luz y Sukar Kuri fue sentenciado a 112 años en prisión. Falleció apenas el año pasado. Eso es todo por este video, amigos. Les deseo un feliz año nuevo y un pésimo día. Nos vemos en una próxima.